¿Sabías que un 8 de noviembre del año 1980 salía este mítico disco de Motorhead, el cuarto de su carrera, el excelso, influyente a morir Ace of Space? Nada más y nada menos. Pensar que al día siguiente, el 9 de noviembre, o sea, bueno, mañana cumplo años, un día después yo cumplía 8. Bueno, un día después de la salida de Ace of Space, estaba en segundo grado, obviamente, la primaria aquí, bueno, aquí le decimos primaria a la escuela, cuando uno comienza la escuela aquí en la Argentina, pero ese 8 de noviembre salía este discazo de Motorhead que tiene una fabulosa portada. Alguno me va a decir, pero es una foto, era la primera vez que salían en tapa los Motorhead, porque en los discos anteriores no estaban. Bueno, el anterior fue Bomber, que había sido un relativo éxito, pero con este realmente se convirtieron en estrellas mundiales. Y la tapa que los muestra a Lemmy, a Eddie, a Filthy Animal, en un supuesto lugar desértico, en realidad no lo es. Es una escenografía montada para que pareciera justamente un desierto, pero no lo es. Con sus chaquetas negras, cuero, los sombreros, las botas, todo, el uniforme que podríamos decir impuso Motorhead, que este año cumplió medio siglo, medio siglo hubiera cumplido en realidad, porque desde que se fue el gran Lemmy, obviamente ya no está más, la agrupación, medio siglo hubiera cumplido, y este disco es una prueba de lo que era Motorhead en ese momento y además cómo influyó a generaciones posteriores, porque sin este disco sencillamente no hubiera existido el thrash. Lo dicen los Creator, lo dice James Hetfield en varias entrevistas, manifestó que sin Motorhead no hubiera existido Metallica. Bueno, tengo una remera de el señor Max Cavalera de Sepultura, época de Roots. Tuve dos de Motorhead, una recuerdo haberla comprado en Megaforce aquí en la ciudad de Santa Fe hace como 3 décadas, y otra me la trajo mi viejo hace unos 15 años de Misiones, si la memoria no me falla, pero bueno, quedaron chicas ya. Si alguien me quiere hacer un regalo de cumpleaños, una remera de Motorhead, lo aceptaré gustoso y muy agradecido. Bueno, Max Cavalera también decía, sin Motorhead no hubiera existido Sepultura, Metallica, Megadeth, no hubiera existido Slayer. Muchas bandas fueron marcadas, Venom, que si bien va por el lado del black metal, también lo citaban como influencia. Esa voz rasposa de Lemmy, no virtuosa, pero para mí esas voces que transmiten mucho más que el virtuosismo, que salen de las tripas, del corazón, esa voz aguardentosa, peleadora de miles de batallas, que se impuso y que, como decía, marcó a fuego a muchos músicos. Por ejemplo, Ricardo Iorio también siempre manifestó que Motorhead fue una luz fundamental a la hora de llevar adelante sus diferentes proyectos. Específicamente lo decía por el lado de B8 y de Hermética. Hermética en intérpretes hace una muy buena versión de No Class. También los Ataque. Siempre se habló, Ataque 77, siempre se habló de una supuesta pelea entre metaleros y punkis, que para mí es una estupidez, porque si bien son géneros entre comillas diferentes, son estilos musicales marginados por el supuesto virtuosismo y toda esa perorata estúpida. Pero Lemmy, por ejemplo, es un claro ejemplo, valga la redundancia, de que punk y metal se llevan re bien. Lemmy hizo una gran versión de God Save the Queen de los Pistols en el 2000 y era muy amigote, bueno, de Joey Ramón, muy amigo, le dedicó un tema, Ramones, por ejemplo, que los Ramones respondieron con Motorhead, muy amigo. Hay entrevistas en donde aparecen los dos, Joey y Lemmy, y también
fue muy amigo de los Damned, de los legendarios Damned que estuvieron en marzo en la Argentina, los de New Rose, Need, Smash It Up, entre otros. Cuando se da Brian James de la banda y Captain Sensible pasa la guitarra, quien estuvo ahí ayudando y haciéndole el aguante a los Damned fue justamente el señor Ian Kilmister, el señor Lemmy. Lemmy fue el bajista. De hecho, los Damned, Banyan, Sensible, Ratscavis, le dijeron que se quede en la banda, pero declinó cortésmente y agradeciendo a Lemmy, pero le dijo, yo me debo a Motorhead y continuó con su carrera. Eso lo pueden ver también en un documental, acá lo voy a pasar, que se llama Lemmy, de Wes Orszowski, que este gran documentalista hizo justamente ese documental, lo dije como 20 veces, de los Damned, que lo recomendé ya hace un tiempito, que lo pueden ver en Vice Records, búsquenlo, o en YouTube, porque no está en ninguna plataforma. Como decía, este disco es clave para la historia del thrash, muy importante. Aquí aparece podríamos decir, la formación de Motorhead, Motorhead Trio, el Motorhead que, como decía, marcó a fuego a esos pibes como Hetfield, como Mustaine, como Max Cavalera, como Ricardo Iorio, que estaban comenzando o haciendo sus primeras armas. Y esta banda los marcó a fuego. Eddie Clark, Filthy Animal Taylor, los tres mosqueteros. El disco que sale por Bronze Records en Gran Bretaña fue grabado en los Jackson Studio entre el 4 de agosto y el 15 de septiembre de 1980. Está la fecha exacta, no lo van a encontrar en plataformas, por eso siempre van con lo físico. El productor fue Vic alias Sherman Mal, que era un asiduo colaborador y que entendía muy bien o tenía muy buena química con el señor Ian Kilmister. 12 canciones, Ace of Space es la que abre obviamente el disco. También salió, previamente salió como corte de difusión en octubre. Tiene otro temazo que se llama Love Me Like a Reptile, tema que a mí me encanta. Live to Win, y también está el Shellbat y Fire. Bueno, es un discazo, 12 canciones. Respecto a Ace of Space, As de Espadas, Lemmy tenía miedo de que se fosilizara con esa canción. ¿En qué sentido? Que quedara solamente reducido a eso Motorhead, a Ace of Space. Pero no se quedó con eso, sino que pensó también que es una forma de que el legado continúe, y era una canción que le gustaba interpretar, que formaba parte del repertorio central de Motorhead, canción que obviamente habla del juego, habla del póker, de las máquinas tragamonedas, un aficionado a los juegos como Lemmy, también un aficionado a los trajes o a la vestimenta militar y a las armas militares. En este documental de Wes Orszowski se puede ver la vestimenta militar que tiene de Primera, Segunda Guerra Mundial, armas y demás. También participó en películas, Lemmy's God, como decían en Airheads, la película protagonizada por Brendan Fraser, un joven, ya me va a salir el nombre de este actor norteamericano, Adam Sandler, sí, y Steve Buscemi, gran película, ahí aparece Lemmy, amigote también, por ejemplo, de Ozzy Osbourne. De hecho, Sharon Osbourne le dice para el disco No More Tears, si no me equivoco, del gran Ozzy, que compusiera unas canciones Lemmy. Lemmy compuso, entre ellas Hellraiser, que luego la interpretó él, obviamente. Y Lemmy decía que con esas canciones que escribió para Ozzy, ganó mucho más dinero en regalías que todo lo que había recaudado escribiendo para Motorhead. Bueno, hay muchos covers obviamente de Motorhead, y acá aparecen los Natas. Creo que es la banda pionera del stoner en la Argentina, muy buena banda. Walter Broide, está el señor Sergio Chotzurian,
gran músico, Gonzalo Crudo Villagra, y acá hacen un cover en este disco que es una especie de split entre Los Natas y Solo Dolor. Solo Dolor era un proyecto de Sergio Chotzurian, el gran productor del stoner Billy Anderson, el Topo Armeta, que había estado en Búfalo, si la memoria no me falla, y Gustavo Roweck, B8, Rata Blanca, entre otros, y hacen una versión maravillosa de el As, de Ace of Spades, como el As, en este caso con doble S, como el culo, el As de espadas, junto a nada más y nada menos que Ricardo Iorio. Hablábamos del fanatismo de Ricardo Iorio hacia Motorhead, bueno, queda plasmado acá también. Búsquenlo en las plataformas, Los Natas, Solo Dolor, con esta tapa, el As, ahí no sé si se ve, el As de espadas, y una versión maravillosa en donde Los Natas y Ricardo Iorio la descosen, por así decirlo. También hay una versión de No Time de Soul, The True Sound of Liberty, Los Natas junto al gran Boom Boom Kid. Muy buen disco este, ya voy a hacer alguna vez si me lo piden, un especial. Y si hablamos de heavy metal, siempre lo voy a nombrar, la historia del heavy metal de Andrew O'Neill, este músico, cómico británico, humorista, anarquista y vegano, con melena heavy metal, que a veces trasviste en escena. Así se va definiendo este señor, Andrew O'Neill. Es muy bueno porque hace un repaso de lo que es el heavy metal por estilos extremos, qué sé yo, grindcore, death metal. Le pega al new metal, que eso está bueno. A mí no me gusta el new metal, perdón, el death metal sí. Y habla justamente de Motorhead, y dice: su canción más famosa es una de las más reconocibles en la historia del hard rock. A resultas de ello, hay millones de personas que pueden cantar Ace of Spades, pero que son incapaces de nombrar otra canción de Motorhead. Lo cual es una gran verdad. Sucede lo mismo, pero a nivel remeras, diría yo, con los Ramones. Presten atención, bueno, en la Argentina hay, no sé si millones, pero muchísimas personas, acá en Santa Fe puedo dar fe, en la ciudad de Santa Fe, que llevan la remera de los Ramones con ese logo clásico que inmortalizó Arturo Vega. Chiquitos, adultos, ancianos, jóvenes, no jóvenes. Y tal vez uno le pregunta por los Ramones y no tiene idea. Capaz que dice Ramón Bautista Ortega, ojalá que no, palito. Ramón, no sé. Pero lo mismo pasa con Motorhead. Tal vez uno dice o muchos dicen Ace of Spades y se queda ahí. Orgasmatron, por ejemplo, es un gran tema. Como decía acá, Love Me Like a Reptile, que lo descubrí gracias a este disco. Este disco tiene 30 años, porque bueno, mi hermano hizo un viaje de estudio para su carrera de arquitectura, y en ese momento en la ciudad de Santa Fe había pocas disquerías, muy buenas por cierto, como El Submarino Amarillo, Graci Jiménez, Compactos, que sigue estando. Y le dije: buscame el disco Ace of Spades de Motorhead, se lo anoté. Bueno, cuando fue a comprarlo, quien lo atendía le dijo: Ace of Base, los de So Design. Bueno, mi hermano le dice: no, Ace of Spades de Motorhead, si no mi hermano me mata. Bueno, me gusta Ace of Base, no voy a caretearla, pero no. Y me trajo el que correspondía. Bueno, 8 de noviembre, está cumpliendo 45 años este discazo, 12 canciones. Forman parte de la placa. Me gustaría que en comentarios me digas cuál es tu canción favorita de este disco. Yo ya dije Ace of Spades. Si me quedo con dos es, bueno, el As de Espadas y Love Me Like a Reptile, Amame como un reptil, que es un temazo. Las dos primeras me quedo ahí, pero me gustan las dos. A mí me interesa más que ustedes me comenten cuál es su canción favorita de este discazo. Si lo tienen en vinilo, en cassette, en CD, no vale lo virtual, aclaro. ¿Viste a Motorhead en alguna de sus tantas venidas a la Argentina? ¿Te impresionó? ¿Era tan ruidosa la banda como se decía? Bueno, todo eso a mí me encanta, así que espero sus comentarios. Suscribite, ya que está, suscríbanse y dejen un me gusta, que no cuesta nada. Y la pregunta que tiene su respuesta: ¿sabías que
un 8 de noviembre de 1980 se publicaba el cuarto disco de estudio de Motörhead, el clásico Ace of Space. ¿Lo sabías? The Ace of Space.